Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos haciendo otro vivo a través de TikTok y como digo siempre, después lo voy a compartir en las redes, ya sea en forma completa o algunos segmentos de este video, porque hay mucha gente que me sigue a través de Face, a través de Instagram, a través de YouTube y entonces estos tipos de videos siempre los hago con una sola consigna: mejorar nuestra calidad de vida y de una manera realizable, de una manera posible. A veces estamos acostumbrados a vivir de una cierta manera, pensar de una cierta manera, repetir cosas de una manera similar por tanto tiempo que de alguna forma pensamos, nos convencemos que la vida es así, que todo va a ser así y que siempre va a ser así. Esto le pasa a muchas personas y mucho más ahora donde la gestión emocional pareciera ser para algunas personas algo muy difícil de lograr, o el equilibrio emocional pareciera ser algo muy difícil de lograr. Estamos viviendo en tiempos de constantes cambios donde muchas estructuras que décadas atrás eran de durar mucho tiempo, ahora estas estructuras de vida, estas formas de vida, no siempre son estructuras que duran mucho tiempo. Y entonces estamos siendo desafiados a innovar, a cambiar, a modernizarnos, a cambiar el pensamiento de una manera mucho más rápida que, vuelvo a repetir, años atrás. Recuerdo, por ejemplo, mi abuelo y mi padre, son personas que, bueno, en este momento ya no viven ninguno de los dos, pero son personas donde conseguían un trabajo y ese trabajo lo tenían por 40, 50 años. Era su estilo de vida, su vida era ese trabajo. Hoy cualquier trabajo puede durar un año, puede durar 5, puede durar 10, pero difícilmente un mismo trabajo va a representarte ingresos de forma aceptable por mucho tiempo sin que le propongas o le provoques cambio o sin que le otorgues cambio a ese trabajo. Cualquier actividad que estés desarrollando siempre va a requerir innovación, va a requerir cambio, va a requerir flexibilidad para poder perpetuarse en el tiempo, y esto lo estamos viendo. Muchas personas quedan sin trabajo, muchas personas que algunas cosas le resultaban tiempo atrás, en este momento ya no le resultan tan efectivas, y entonces tienen que readaptarse y reinventarse. Y si a esto le sumamos a veces todo lo que ocurre en el tema de relaciones, las cosas que suceden, las separaciones, las rupturas amorosas, los temitas que hay a veces dentro de una familia, se arma un combo emocional que muchas veces nos obliga a resetearnos, a reinventarnos, a replantearnos qué tipo de vida, qué estilo de vida queremos tener. Entonces, en este mundo que estamos viviendo, que encima está siendo bombardeada nuestra mente de una manera descomunal, y esto no lo digo yo, lo dicen varios psiquiatras que son expertos en el tema, que han dedicado mucho tiempo de su vida a la investigación de la mente, de sus procesos mentales, de la forma en que recibe información, la procesa y la expresa a través del cuerpo. Hay muchos psiquiatras que están llamando a este bombardeo de información a través de videos, canciones, distintos estímulos como pueden ser videojuegos. Todo lo que consumís normalmente en un día, hoy por hoy representa un bombardeo de información intenso y muy significativo, y que produce resultados en el ámbito emocional y también en el ámbito de la salud, y esto tenés que saberlo. Hay algunos psiquiatras que llaman a este bombardeo de información y a la reacción que hay en nuestra mente y en nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, llaman SPA,
A, significa síndrome del pensamiento acelerado. Y esto, a su vez, repercute en muchos más síntomas de ansiedad, más cuadros de ansiedad que se detectan en muchas personas, repercute en muchas sensaciones y estados anímicos que a veces no son los mejores. Muchos viven con preocupaciones extremas, muchos viven con miedos extremos, muchos viven de una forma que cualquier cosa los desestabiliza emocionalmente, y mucho de esto tiene que ver con lo que consumimos, ¿sí? Muchas cosas han cambiado. La tecnología ha cambiado, la forma de entender la vida ha cambiado, la ciencia ha aumentado en muchos aspectos, pero hay algo que sigue manteniéndose, y es que tenemos un cierto tipo de cerebro, un cierto tipo de mente, y nuestro cerebro y nuestra mente tiene una forma muy particular de funcionar y de trabajar y de procesar las experiencias. Y esto es algo que los vemos en forma cotidiana, y hay algo, hoy estaba hablando con una persona justamente sobre la lectura, que me preguntaba si yo leía, y yo le pregunté si leía, y me decía que muy poco, y bueno, yo le compartí algo, le dije que la lectura, desgraciadamente hay cada vez menos gente que lee, ya sea en libro o en computadora, en PC, en notebook, hay muchas menos personas que están leyendo, y la lectura es algo que favorece al cerebro. No así el consumir videos, videos y videos y videos y videos. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta que cuanto más lees, más la creatividad de la mente funciona, más se amplifica las alternativas del vocabulario que manejamos. Y nunca te olvides que el vocabulario representa la forma que nuestra mente tiene de expresar ideas, sensaciones, emociones. Todo lo que tiene que ver con lo que sentís internamente, la forma en que la mente lo expresa es a través de las palabras, a través del vocabulario. Cuanto más rico es tu vocabulario, tanto más alternativas le das a tu mente de poder expresar lo que siente, lo que cree, lo que piensa. Entonces, al haber más alternativas, hay más posibilidades de encontrar soluciones, de encontrar salidas, de encontrar formas de expresión que a veces, si no las encontramos, podemos vernos atrapados en nuestra propia mente, porque imagínate que eres un artista, que eres un hombre o una mujer creativo, creativa, que eres alguien que le gusta mucho la creatividad en distintos aspectos, pero a veces si no encontrás las herramientas para expresar eso directamente va a quedar en tu interior, y cuando eso queda en tu interior, entonces es muy difícil estar bien, es muy difícil sentirse bien. Es muy difícil estar agradecido a la vida cuando estás guardando todo eso que está estancado en tu interior. Por eso, la lectura no es la solución a todo, eso es obvio, pero sin embargo es muy significativo, es muy importante que leas, que la creatividad empiece a crecer, que tu mente empiece a tener alternativas para poder expresar tanto lo que sentís, lo que pensás, tus proyectos, tus ideas. La lectura provoca todo eso. Desgraciadamente estamos viviendo en una sociedad donde se consumen muchos videos tontos, donde muchos videos ridículos, muchos videos asociados con la sensualidad, con la provocación. Y no es que esté mal, vuelvo a decir esto que lo he dicho en otros videos, no es que esté mal. El tema es que todo en exceso produce daño, todo en exceso produce resultados que no son los mejores. No es que tomar alcohol esté mal, pero si tomas mucho alcohol seguro que sí. No es que fumar esté mal, pero si fumás 2 o 3 atados de cigarrillos por día, y eso sí te va a perjudicar. No es que sentarte a ver un video esté mal, pero si estás todo el día sentado viendo videos, entonces ahí está el punto, ahí está el tema. Y si hay algo que nos cuesta a nosotros los seres humanos, es encontrar equilibrio en lo que hacemos, equilibrio en lo que hacemos. Y por eso en este video, en este vivo, que después vuelvo a reiterar, lo voy a compartir a través de Face, a través de Instagram y a través de YouTube, a través de mis cuentas, quiero hablarte un poquito sobre las fobias.
¿sí? Sobre la fobia. Y hay una encuesta ahí donde vos podés contestar si padeces o padeciste alguna fobia o si conoces a alguien que está padeciendo algún tipo de fobia. Y quiero compartirte algo porque cuando surgió la PNL o programación neurolingüística, que es mi especialidad, los creadores de esta disciplina, se llaman Richard Bandler y John Grinder, fueron desafiados por muchos psiquiatras, por muchos psicólogos incluso, que trataban distintos tipos de fobia y los cuales tenían a veces a sus pacientes por años y encima no encontraban la solución a las fobias. Entonces aparecen estos dos personajes llamados John Grinder y Richard Bandler, vuelvo a reiterar, donde empezaron a afirmar que una fobia podía curarse, eliminarse en tan solamente 15 minutos. Entonces era una declaración muy desafiante que ponía en jaque a la psiquiatría, a la psicología y a todos los estudios que estaban en ese momento, te estoy hablando de la década del 70, 76 más o menos, donde la PNL empezó a cobrar fuerza en distintos ámbitos. Entonces este grupo de psiquiatras, los colegios de psiquiatras, los grupos de psicólogos, estaban obviamente en contra de que se afirmara que una fobia podría ser eliminada en tan solamente 15 minutos. Pero Richard Bandler y John Grinder habían descubierto técnicas y que esas técnicas hacían justamente desaparecer una fobia en 15 minutos, que era lo que duraba una técnica. Y esto mismo a veces lo digo en los vivos que hago, en los talleres, y hay muchas personas que le cuesta creer y directamente dicen, no, estás diciendo una tontería, esto no puede ser porque mi psicólogo o porque el psiquiatra, y acá hay una explicación muy sencilla. La psiquiatría y la psicología tienen una rama de preparación, de capacitación. Un psicólogo, un psiquiatra estudia en base a lo que le enseñan, ¿sí? En cambio, la PNL es otra disciplina bajo otros conceptos de preparación, de educación y justamente de perfeccionamiento, donde ha diseñado técnicas que no se enseñan en la academia de psicología y no la estudia un psiquiatra, al menos que el psiquiatra estudie programación neurolingüística. Lo cierto es que como te decía, hubo momentos muy conflictivos ahí entre la psiquiatría y la psicología con los creadores de la programación neurolingüística sobre el tema de las fobias. De hecho, a la programación neurolingüística en sus comienzos se la conocía como la técnica para las fobias porque quitaba las fobias en 15 minutos. Entonces, hubo un momento que, bueno, empezaron a confrontarse y la forma de demostrar si funcionaban o no funcionaban, si se podían o no se podía quitar una fobia en 15 minutos era haciendo la prueba. Y lo cierto es que hicieron varios encuentros donde personas que arrastraban fobias a las arañas, a los ratones, a algunos hasta fobia a los perros, fobias a viajar en avión, etcétera, 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 de repente en 15 minutos se encontraron libres de la fobia, libres de la fobia. De hecho, otro de mis mentores y al cual leo y veo y sigo mucho, que es Anthony Robbins, él cuenta que en sus inicios él hacía programas de radio y mientras hacía un programa de radio, un psiquiatra lo desafió, es más, lo insultó, lo trató de mentiroso, de embustero, de vender falsas esperanzas a la gente. Entonces, Anthony Robbins, que te sugiero que lo busques, en que lo googlees si es que no lo conoces, Anthony Robbins le dijo directamente a esta persona que había llamado a la radio, vamos a sacarnos la duda, ¿sí? Yo le pido que traiga usted a uno de sus pacientes con fobia y vamos a hacerle una de mis técnicas, que en realidad no es mía, pertenece a la PNL, y vamos a sacarnos la duda a ver si funciona o no funciona. ¿Sí? Este evento se realizó también a principios de los 80 y algo, y fue una ciudad no muy grande,
Fue una convulsión muy intensa en esa sociedad y se hizo ese encuentro, el psiquiatra llevó a su paciente y de repente, después de 15 minutos de una técnica muy simple, la persona se liberó de esa fobia. ¿Sí? Imagínense los ojos grandes del psiquiatra porque todo lo que había estudiado, toda su experiencia de repente era confrontada por una simple técnica que le solucionaba en 15 minutos un problema realmente grande a una persona cuya vida, cuya calidad de vida era muy afectada por una fobia. ¿Sí? Entonces, imagínate una persona que tiene agorafobia, una persona que tiene claustrofobia, que no puede andar en ascensores, una persona que tiene fobia a volar, fobia a las alturas, fobia a las arañas, fobia a los sapos, a las ranas, fobia a cualquier cosa, y que de repente su trabajo, su calidad de vida le impide trabajar, le impide disfrutar de la vida, disfrutar de los momentos libres por esa fobia. Imagínate ese tipo de vida que de repente se encuentra con una técnica que en 15 minutos le libera de esa fobia. Entonces, el psiquiatra, cuando vio que su paciente quedó libre de esa fobia, entonces, más allá de la frustración que tenía como profesional, entendió que hay cosas alternativas que funcionan para ciertos aspectos de la conducta humana. Y esto es lo que quiero compartirte en esta tarde, en este vivo que estoy haciendo a través de TikTok. Quiero compartirte que a veces la medicina tradicional o la enseñanza tradicional que tiene que ver con la psicología y con la psiquiatría es muy efectiva en muchas partes, en muchos aspectos de nuestra vida. Y de hecho, en ningún momento vas a escuchar a un experto en programación neurolingüística diciendo no le hagas caso a la medicina, o no tomes el medicamento, o no consultes a tal profesional. No vas a escucharlo porque son ramas tradicionales que tienen su reputación en cuanto a experiencia, sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que la programación neurolingüística tiene aportes para realizar en ciertos aspectos de la conducta humana y que pueden ser muy beneficiosos para mejorar la calidad de vida. Y de hecho, desde que descubrí una de las técnicas, porque hay más de una técnica para quitar la fobia. Te digo 15 minutos, pero hay más de una técnica para quitar la fobia. Yo conozco personalmente 4 técnicas. En general, siempre aplico una porque esa sirve, y si sirve ya está, para qué aplicar otras que son más complicadas. Pero desde que empecé a hacer talleres de superación personal, sobre cómo manejar la mente, sobre cómo gestionar las emociones, desde que empecé a hacer estos talleres presenciales en la ciudad donde resido y en otras ciudades, cuando había alguna persona que tenía fobia, aprovechábamos ese momento para dar alivio a esa persona sobre esa situación específica y sacarle una carga de encima. ¿Sí? Y te podría mencionar varios ejemplos de personas que hasta hoy me escriben y me agradecen porque pueden disfrutar de ciertos aspectos de su vida que antes no podían por causa de una fobia. ¿Sí? Te puedo mencionar una persona que no podía salir a pasear al aire libre, no podía disfrutar de la naturaleza porque tenía fobia a las arañas, y era cuestión de salir e imaginar que detrás de una hoja, detrás de un árbol siempre había una araña. Otra que tenía fobia a las víboras, otra que tenía fobia a las alturas y que no podía siquiera pararse en una silla, sobre una silla, que la fobia se desataba. Entonces, cuando la fobia afecta tu estilo de vida, afecta tu calidad de vida, se torna en algo perjudicial, y es algo que con el paso del tiempo tu vida empieza a sentirse limitada y no estás pudiendo disfrutar, no podés
disfrutar de la vida que podés disfrutar a causa de una fobia. Bueno, entonces quiero decirte en esta tarde que así como Richard Bandler y John Grinder lo dijeron en su momento, así como Anthony Robbins lo dijo en su momento, y tantos otros capacitadores e instructores de programación neurolingüística lo afirman y lo practican y lo realizan, quiero decirte que una fobia se elimina en 15 minutos. ¿Por qué? Porque es eso lo que dura la técnica. A veces en 10 minutos, con 10 minutos ya es suficiente. Porque la fobia tiene un mecanismo de actuar, un mecanismo de desarrollo que una vez que la técnica se realiza, directamente se produce la magia, se produce el milagro y la persona se encuentra ante una situación nueva, pero con todos sus recursos, con todas sus posibilidades y con la apertura para disfrutar de su vida o poder afrontar la responsabilidad de su trabajo de una manera totalmente distinta. Así que si eres de las personas que comúnmente padecen fobia, si eres de las personas que comúnmente se ve paralizada ante una situación determinada, bueno, quiero decirte que hay solución. Quiero decirte que esto se soluciona, que esto se arregla, que esto se quita. Y lo he visto mucho, mucho, mucho y de una manera muy fácil. Y a veces cuando hacemos la técnica, las personas, y ya está, me dicen, sí, ya está. Le digo, ya está. Ahora anda a probar, anda, comprobá que la fobia ya salió. Comprobá que la fobia ya salió. De hecho, el último caso de fobia no es que cuando hago las sesiones me dedico a la fobia solamente, pero si la persona tiene fobia y lo puedo ayudar, en una sola sesión le hago la técnica y ya le saco de encima esa carga emocional que representa ese miedo a encontrarse con algo que desencadene una fobia. Y recuerdo, el último caso fue de claustrofobia, una persona que tenía miedo a quedarse encerrada en una habitación. Cuando escuchaba el ruido de la llave, si él que estaba en una habitación, y no importaba si estaba con otra persona, solo, no importaba. Cuando escuchaba que la llave se cerraba, automáticamente empezaba a temblar, empezaba a desesperarse, le entraba esa reacción de ansiedad descontrolada. Bueno, hicimos la técnica y chau fobia. Y chau fobia. En 10, 15 minutos sacamos la fobia y listo. Esa persona empezó a disfrutar de su vida de una manera distinta, a encarar su vida de una manera distinta. Y quiero explicarte algo porque hay muchas personas que directamente no creen que una fobia se pueda quitar en 15 minutos. Y es entendible porque hay personas que han ido a otro profesional, a un psicólogo, psiquiatra durante años y estos profesionales no le han podido solucionar el tema de la fobia. Y no es porque sean malos profesionales o haya mala actitud o mala disposición de parte de ellos, sino que es otra disciplina, ¿sí? Es otra disciplina. La programación neurolingüística se enfoca en los resultados, se enfoca en modificar o quitar aquello que te está impidiendo lograr un resultado. Y si tu objetivo o el resultado que querés lograr es tener una calidad de vida donde te sientas con confianza y seguridad, libre de esas limitaciones, entonces, si una fobia te está impidiendo lograr ese resultado, la programación neurolingüística tiene técnicas para que esa fobia deje de ser un obstáculo. Y eso es lo que hacemos, sacar el obstáculo. Es más, no lo hago yo, lo haces vos o lo hace la persona que participa en la sesión, porque los recursos ya los tienen. Yo simplemente le guío, le acompaño para que los pueda utilizar a su favor. Y te voy a explicar algo que tiene que ver con algo que en programación neurolingüística llamamos anclas mentales, ¿sí? El concepto de anclas mentales. ¿Qué es un ancla mental? Es un estímulo que conecta a nuestro interior con un recuerdo, con un evento, con un trauma emocional. Es decir, ves una foto
y cuando ves una foto o ves un color o escuchás un sonido o sentís un aroma, una fragancia, ese estímulo te conecta con un evento emocional y ese evento emocional, si es traumático, entonces puede llegar a paralizarte, puede llegar a producirte sudoración, puede llegar a producirte movimientos descontrolados en tus manos, en tus pies, parálisis, ¿sí? Hay distintos tipos de reacciones ante ciertos estímulos. Bueno, esos estímulos o todo eso que se produce en programación neurolingüística la llamamos anclas emocionales, anclas emocionales. Es decir, un estímulo desencadena un estado emocional que puede ser muy bueno o puede ser muy complicado, ¿sí? Hay anclas emocionales que son muy buenas, ¿sí? Escuchás una canción y que te conecta directamente a un momento muy lindo que viviste en tu vida, entonces de repente te encontrás alegre, te encontrás motivado, motivada, y esa canción que escuchaste tiene mucho que ver. A mí me pasa mucho porque me gusta mucho la música de los 80, amo la música de los 80, y entonces a veces cuando escucho ciertas canciones me conecta a momentos de mi vida que fueron muy lindos, entonces al escuchar una canción automáticamente mi estado de ánimo es muy bueno, ¿sí? Directamente empieza a mejorar, a incrementarse mi estado de ánimo y es algo lindo, por eso escucho la música que me gusta. En el lado opuesto, quizás, si hay canciones que vos escuchaste cuando estabas mal con tu pareja, cuando tu hijo o tu hija estuvo enferma, cuando perdiste un ser querido o cuando viviste momentos traumáticos muy complicados en tu vida, ese tipo de canciones quedaron grabadas, quedaron codificadas y lo más probable es que cuando escuches esa canción, no importa el ritmo, no importa el ritmo, cuando escuches esa canción lo más probable es que se decodifique en tu mente un estado emocional y te empieces a sentir mal. ¿Sí? Se ha activado un ancla emocional. Algo que digo mucho o que enseño mucho en los talleres es el tema del hombro, ¿sí? Hay personas que generalmente cuando perdemos un ser querido, que estamos despidiéndolo, que hacemos el velorio y todo lo que tiene que ver con el servicio fúnebre, lo más normal es que a nosotros, los varones, nos toquen el hombro y nos den el pésame y nos digan lo mucho que sienten, la pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. A las mujeres también, pero más que nada a los varones. Entonces, lo que se logró ahí es un ancla mental, un estímulo sensorial que conecta el tocar el hombro con un momento muy triste, muy duro de nuestra vida. Entonces, pasan los años, de repente estás compartiendo una comida con unos amigos en un lugar y uno de tus amigos se levanta para ir al baño, entonces vas al baño y cuando vuelve y se vuelve a sentar te apoya la mano sin querer en el hombro y de repente sentís como un escalofríos, de repente te sentís mal, te sentís extraño o extraña y no sabés por qué, te empezaste a sentir incómodo, incómoda y no sabés por qué. Se activó un ancla mental asociada con ese toque en el hombro que te transporta, te lleva a un momento muy triste de tu vida y aunque quizás no recuerdes en forma completa ese evento, ese momento, es necesario solamente el toque para que tu estado emocional se desencadene. Y te voy a contar otro ejemplo de lo que es un estado emocional producido por un ancla. Tiempo atrás, unos años, conversando con una persona que me decía que cada vez que llovía se ponía triste. ¿Sí? Cada vez que llovía se ponía triste. Y no sé por qué me pongo triste. No sé por qué me deprime la lluvia. Entonces, hay muchas personas que se deprimen. ¿Sí? Hay muchas personas que la lluvia los deprime porque tal vez les gusta el aire libre, les gusta estar activo y de repente la lluvia los hace estar más quietos. Entonces, esto a veces produce que los estados de ánimos decaigan. Pero esta persona se deprimía y mal cada vez que llovía. Entonces, simplemente le hice un par de preguntas, le dije, bueno, a ver,
contame algo de tu mamá, le dije así. Y bueno, la parte de mi mamá fue así, 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 no te voy a dar los detalles. ¿Y qué pasó cuando ella murió? En qué situación? Y ahí la persona empezó a recordar que el momento en que falleció su mamá y que la enterraron, ¿sí? Llovía, llovía, ¿sí? La primera alarma, ahí, la primera ancla que se formó. Bueno, ahora háblame de tu papá. Y cuando le pregunté esto también, la persona abrió los ojos. Ahora que recuerdo, cuando él falleció y lo enterramos también llovía. Entonces, la persona ahí entendió que lo que tenía era un ancla mental. Le expliqué el concepto de anclas mentales, le expliqué cómo funcionaban los estímulos y la reacción de nuestra mente desencadenando un estado emocional. Entonces, esta persona pudo solucionar eso que la deprimía tanto los días de lluvia. Entonces, esto es importante que entiendas este concepto de anclas mentales porque están presentes casi todo el tiempo. Un ancla mental puede ser un color, puede ser un sonido, puede ser un olor, puede ser un sabor, ¿sí? Puede ser un toque, una sensación, ¿sí? Hay mucho tipo de anclas mentales y no son malas. ¿Sí? No es que sean malas, sino que son conexiones a ciertos momentos de nuestra vida que pueden ser esos momentos, sí, con muchos recuerdos lindos, muchas sensaciones lindas o muchos recuerdos malos y sensaciones malos. Es por eso que, como lo he explicado también en otros videos, los ataques de pánico en general, cuando hubo abusos, cuando hubo algún tipo de abuso en la niñez, hay personas que nunca sanaron eso, que nunca lo solucionaron eso, siguieron, crecieron, hicieron terapia, etcétera, etcétera, pero nunca sanaron eso, porque esto es algo importante y que tenés que saberlo. Una cosa es hacer terapia para hablar, para desahogarte, para compartir cosas que te pasan, y eso está bueno porque uno empieza a sentir alivio al hablar con otra persona de cosas que no habla tal vez con nadie o que guardó por mucho tiempo. Pero desahogarse no es sanar una herida. Y esto tenés que entenderlo. Desahogarte no es sanar una herida. Por eso hay terapias que solo consisten en que la persona se desahogue. Y en principio, vuelvo a decirte, es bueno desahogarse, pero eso no es sanar la herida. Eso no es sanar lo que te pasó, algo traumático. Es simplemente desahogar, descomprimir. Pero si no se soluciona el pasado, si no se cambia, si no se modifica en tu mente lo que ocurrió y que te ha traumado, eso va a estar ahí y tarde o temprano va a volver a desencadenarse. Y esto es lo que pasa a veces con personas que han sido abusadas cuando eran chicos, diferentes tipos de abuso, no voy a entrar en detalle, y de repente pasan los años y esas personas se encuentran en un lugar con algunas personas y de repente ven una ceja, unos labios, un tono, escuchan un tono de voz o ven o sienten un olor y esto a nivel inconsciente, esto te digo es a nivel inconsciente, la persona no es consciente de que está viendo eso, oliendo eso o escuchando eso. Pero la mente inconsciente reconoce esos estímulos y de repente desencadena una reacción que después lo conoces como ataque de pánico. ¿Sí? Los ataques de pánico están muy ligados a lo que en PNL, vuelvo a repetir, llamamos anclas mentales. Es decir, hay ataques de pánico que se producen cuando una persona ve algo similar a la persona que abusó de ella. Entonces, para que me entiendas, no tiene nada que ver con la persona que está viendo, sino con el estímulo que provoca que en la mente se desencadene un protocolo de defensa de alguna forma y eso produce un ataque de pánico. Por eso es importante que conozcas, que aprendas, que te empapes un poquito más de lo que significa anclas mentales, del concepto de anclas mentales. Y hasta acá estamos hablando del problema, ¿sí? Hasta acá estamos hablando del problema. Cómo funciona un ancla mental que en las fobias es
exactamente lo mismo. Cuando una persona tiene fobia a una araña, tiene fobia a un ratón, a un roedor, tiene fobia a un anfibio, a un sapo, una rana, a una serpiente, cuando una persona tiene fobia a las alturas, cuando una persona tiene fobia a viajar, cuando una persona tiene fobia a estar en espacios abiertos o en espacios cerrados, lo que está haciendo es que un estímulo que puede ser visual, auditivo o sensorial desencadena lo que conocemos como fobia. ¿Sí? Entonces, el cerebro ha vivido tanto eso, tanto, que esa fobia de repente está tan lista a desencadenarse que ante el menor estímulo la persona experimenta lo que conocemos como fobia. Y hay una particularidad muy importante con esto, que tiene que ver que para el cerebro, imaginar y vivirlo en realidad no hay diferencia. Para el cerebro, para tu mente inconsciente, lo que vos pensás, lo que vos imaginás, es como que si estuviera viviendo una y otra vez la misma situación. Por eso es que tus recuerdos te hacen tanto mal. Por eso es que si pensás tanto en algo te hace tanto mal. Porque para tu mente es como volver a revivir y volver a revivir y volver a revivir. Por ejemplo, si tuviste un encontronazo con un compañero de trabajo, con tu jefe, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, y no haces nada al respecto, y eso vuelve a tu mente, y recordás una vez, y recordás otra vez, y recordás otra vez, lo que estás haciendo es que tu cerebro vuelva a revivir una y otra vez la misma situación, la misma escena, el mismo momento. Y con la fobia, lo que pensás, el estímulo que desata la fobia, que puede ser lo que vos te imaginás, en las arañas puede ser que vos te imaginás el aguijón o las patas muy peludas, en un sapo puede ser que te imaginás la sensación de su piel rugosa, en las alturas ya te imaginás cayendo, ¿sí? Si tenés fobia a viajar en avión, quizás te imaginás que el avión se viene a pique y que ya está a punto de estrellarse. Si tenés fobia a la gente, imaginás la sensación que se siente estar entre mucha gente. O si tenés claustrofobia, ya te imaginás la falta de aire que sentís o sentirías si estuvieras en un lugar muy cerrado. O sea, eso es porque lo has pensado 1, 10, 100 y hasta 1000 veces. Entonces tu mente es como que vivió 1, 10, 100 y 1000 veces la misma situación, la misma escena. Y es por eso que ante el menor estímulo se desata la fobia. Tu mente ya con ese pequeño estímulo es la gota que derrama el vaso, ¿sí? La gota que derrama el vaso. Y esto, vuelvo a reiterarte, ocurre en el plano inconsciente, ocurre en el plano inconsciente. La persona no se da cuenta, no percibe qué es lo que desata su fobia, pero ciertamente hay algo. Y es por eso que cuando hablamos de fobia, hablamos de anclas mentales, hablamos de estímulo y hablamos de algo que tiene que ver con un miedo irracional. O sea, no es que ves una serpiente y tenés que quedarte tranquilo sin hacer nada. No, si pasa una serpiente delante de mí, obviamente me voy a asustar. Si pasa un ratón, me voy a sorprender. Si de repente aparece una araña, y bueno, lo más probable es que me sorprenda, pero eso es natural, es normal, es una reacción de supervivencia de la mente. Es una reacción que la mente nos hace tener. En esto actúa lo que se conoce como el cerebro primitivo, que reacciona. Es una reacción natural, pero el problema es que hay personas que ven un ratón y directamente
la persona se sube arriba de una mesa, de una silla, de lo que encuentra, y empieza a temblar, a gritar y no puede parar de la desesperación que siente. Y eso sí es una fobia. Eso sí es una fobia. Por ejemplo, hablando de claustrofobia, si yo me encuentro en un lugar cerrado y de repente noto que me falta un poquito el aire, simplemente abro la ventana y listo, respiro profundo y listo, se terminó. Es normal sentir a veces en algún lugar que me falta un poquito del aire, pero hay personas que cuando están en un lugar muy cerrado directamente empiezan a desesperarse, no pueden controlar sus impulsos, la ansiedad crece a un nivel muy, muy alto y entonces eso es una fobia, eso es una fobia. Entonces, habiendo dicho esto, hay personas que dicen, pero ¿cómo puede ser que una técnica pueda funcionar en 15 minutos? ¿Y cómo puede ser que esa técnica después te siga funcionando? ¿Sí? Porque a veces hacemos técnicas y bueno, la persona en ese momento sí, pero ¿qué asegura que la persona después no va a seguir desarrollando esa fobia? Y para contestar esta pregunta, quiero explicarte un poquito otras de las directivas de la mente. Recién te dije una, de que para la mente inconsciente lo real y lo imaginario no tiene diferencia. Para la mente inconsciente todo es real. Por eso acá está el temita de aprender a gestionar los pensamientos, los recuerdos y demás cosas. Pero por otra parte, la mente inconsciente tiene una directiva básica que es la de preservarnos, la de hacer que sobrevivamos. De hecho, la fobia, los ataques de pánico, son parte de un protocolo de defensa de nuestra mente de preservación, porque ante un estímulo la mente no quiere que suframos o padezcamos, entonces de alguna forma quiere alejarnos de ese estímulo y acá se cumple lo de atacar, huir o bloquear, ¿sí? Que son las tres acciones que produce la mente ante un estímulo que considera una amenaza. Como no podemos huir, no podemos atacar, ¿sí? Entonces la mente opta por bloqueo, por el bloqueo, por la parálisis, por agitar, por la hiperventilación que producen, por ejemplo, los ataques de pánico. Entonces, eso es algo que tiene que ver con esa directiva básica de funcionamiento, que es la de preservarnos, la de hacernos sobrevivir. Entonces, volviendo a la técnica, cuando hacemos la técnica antifobia, le mostramos a la mente una alternativa. ¿Sí? Es decir, por varias veces la mente venía por este camino y ante un estímulo reaccionaba de una manera. Ahora con la técnica le presentamos una alternativa. Es decir, llega a este camino, recibe el estímulo y en vez de reaccionar como siempre, ahora reacciona de una manera diferente. Y como la mente prueba esta alternativa, prueba esta alternativa que le estamos ofreciendo a través de la técnica, por un tema de supervivencia, por un tema de preservación, al tomar esta alternativa, la mente ya produce memoria interna de supervivencia. Entonces, lo que asegura que la técnica va a seguir funcionando en el futuro tiene que ver con el funcionamiento de la mente. Ante esta misma situación, la mente va a elegir lo que más nos convenga para ayudarnos, para preservarnos, para hacernos sobrevivir, y ya probó que de esta forma sufre mucho porque produce fobia, produce ataques de pánico, y con esta técnica, con esta alternativa, entonces la mente de ahora en más va a decidir usar la técnica, usar la alternativa que le estamos proponiendo. Y al usarla una vez ya queda memoria, otra vez ya se sigue reforzando, y a la tercera vez que la persona esté ante un estímulo y la mente elija esa alternativa, directamente ya se forma un camino neuronal y la persona se puede considerar totalmente libre de una fobia, totalmente libre una fobia. Ahora yo te pregunto, ¿cómo sería tu vida
si pudieras ser libre de una fobia? ¿Cómo sería tu vida si pudieras tener confianza, seguridad y tranquilidad cuando estás en las alturas, cuando vas a tomar un avión, cuando estás en un lugar cerrado, o cuando estás con mucha gente, o cuando de repente querés disfrutar de la naturaleza y te encontrás con una araña, un sapo, o puede ser hasta una serpiente, algo que realmente desencadene una fobia, pero que ahora, después de una técnica sencilla que dura 10 o 15 minutos, tu vida pueda tener una calidad de vida distinta. ¿Sí? Imagínate cómo sería tu vida pudiendo disfrutar de esa seguridad, de esa confianza y mantener tranquilidad en distintos aspectos de tu vida que antes te desequilibraba totalmente, ¿sí? Obviamente la técnica no la puedo hacer aquí, no la puedo hacer en vivo, de hecho en mis talleres la hago mucho y no tengo problema en compartir, enseñar, porque la idea es que las personas aprendan la técnica y después, si en algún momento de su vida descubren que han desarrollado o todavía cobijan algún tipo de fobia, la puedan utilizar para sacarse de encima eso que la está agobiando. De hecho, voy a mencionar un ejemplo de una amiga mía que trabajaba como conductora, o sea, manejaba, todo el día manejaba. De repente tuvo unas cuestiones personales que le afectaron, como a cualquier persona en el mundo, porque somos humanos, porque las emociones nos pueden llegar a afectar y nos ocurren cosas que a veces no podemos manejar y a veces nos desbordan. El tema es que de alguna forma ella no podía sentarse en un auto, no podía manejar porque sentía fobia. ¿Sí? Hay distintos tipos de fobia. Esta amiga que te digo, que tal vez está viendo este video, lo va a ver y me va a dejar su comentario, porque lo hemos hablado muchas veces. No podía sentarse en un auto, no podía manejar, y esto la limitaba mucho para su trabajo, para su vida, para las salidas que tenía que hacer, para las compras que tenía que hacer. No podía ir ni siquiera al supermercado porque no podía sentarse en el auto, y esto hacía que dependiera de su pareja para todo. Y esto tenés que saber, cuando hay una fobia hay una limitación y eso te hace depender de otras personas, ¿sí? Entonces te quita posibilidades, te quita alternativas. Y esta persona fue a uno de mis talleres, esta amiga fue a uno de mis talleres, y en ese momento no le hicimos la técnica, no hicimos la técnica, si le hicimos a otra persona, ella en ese momento no quiso por las razones que tuviera, pero lo cierto es que se acordó después de la técnica y dijo, la voy a probar. Hizo la técnica en su casa y después me manda un mensaje: Daniel, quiero comentarte que estoy manejando, que me saqué esta fobia de encima, y la verdad que es muy liberador. Y lo que quiero decirte es que cuando te sacás algo que te limita, cuando te liberás de algo que te limita, y se abre un panorama de posibilidades, la confianza en uno mismo se incrementa, la seguridad en uno mismo se incrementa. Entonces lo que logra sacarte una fobia no es solo, o no se limita solo a la fobia, se amplía tu panorama, se amplía tu visión, se amplía tu confianza, tu seguridad, y te animás a encabezar o encaminar proyectos que antes dudabas en hacerlo, porque el miedo de la fobia a veces se transfiere a otras áreas. Así que es importante que entiendas esto que te estoy diciendo. Y si estás atravesando fobias, si estás siendo limitado o limitada por fobias, te vuelvo a reiterar: la fobia se quita en 15 minutos. En 15 minutos. En una sesión, al menos en una de mis sesiones, si hay una persona que va y tiene fobia, en 15 minutos le solucionamos esa fobia. Después empezamos a charlar sobre otros aspectos, sobre otras cosas. Mejoramos tal vez otros aspectos de su vida en otras sesiones, pero lo cierto es que la fobia se quita, se elimina
en 15 minutos. Así que esto que te digo es para despertar tu inquietud, despertar tu curiosidad, para provocarte, para buscar ayuda. Quizás donde vivís hay algún experto en programación neurolingüística, buscalo y decirle: quiero eliminar mi fobia, quiero que me ayudes a eliminar mi fobia. Si vivís aquí en Concepción del Uruguay y estás atravesando alguna fobia, búscame, hacemos una sesión y chau fobia, ¿sí? Se termina la fobia. Hay otras cosas en tu vida que seguramente tendrás que organizar, ordenar, solucionar, pero lo que es la fobia, en 15 minutos se soluciona el problema y te allana el camino, ¿sí? Te prepara para cosas nuevas en tu vida. Así que ojalá que esto que hemos hablado, estos conceptos que hemos compartido con vos en esta tarde, puedan de alguna manera mejorar tu vida, pero también desafiarte a superarte, desafiarte a no conformarte con las limitaciones. Hay cosas que sí uno tiene que aceptarlas. Se terminó una relación, no va más. Perdimos un ser querido, no va más. Se terminó un trabajo, no va más. Pero hay cosas en las que uno no debe conformarse, y es al estar bien, a solucionar lo que tiene solución. Y como le digo a mucha gente, hay cosas de tu pasado que tienen solución, ¿sí? Una mujer hace unos años atrás le comenté de lo que hacía, y bueno, estábamos hablando y me decía: no, lo mío no tiene solución. ¿Y qué es lo que te pasó a vos? Y no, yo fui abusada justamente, había sido abusada cuando era adolescente. Eso no tiene solución, no va a cambiar nunca. Entonces empecé a explicarle que eso estaba acá, que el pasado literalmente ya no existía, que el pasado estaba acá y estaba guardado en su mente, estaba codificado en su mente, había recuerdos, momentos, imágenes, sonidos, sensaciones en su mente, y que si eso en su mente cambiaba, entonces su pasado cambiaba. Y esto es algo que tienes que saber. Para cambiar el pasado, necesitas cambiar el concepto, el sentido del pasado que está guardado y codificado en tu mente. Y para eso existen técnicas, y mucho más sencillas de lo que te imaginas. Mucho más sencillas de lo que te imaginas. Obvio que al hacerlas a veces tocan nuestras emociones. Obvio que al hacerlas a veces es muy duro, porque bueno, volvemos a revivir ciertos momentos o ciertas situaciones muy traumáticas. Pero lo cierto es que le digo a las personas que acuden a mis sesiones: ¿qué preferís? ¿Llorar 5 minutos o seguir sufriendo por años sobre esto que ya venís sufriendo hace mucho tiempo? Y la decisión en general es: no, prefiero llorar 5 minutos y sacarme esto de encima. Y así pasa. Así que quiero animarte a mejorar tu calidad de vida, a no conformarte con menos que estar bien, que estar enamorado de tu vida. Yo sé que te pasaron cosas malas, yo sé que está complicado el tema, yo sé que a veces las cosas no salen bien, yo sé que a veces diste todo de vos para lograr algo y no salió como lo esperaba. Yo sé eso, a todos nos pasó. Pero lo que todos tenemos es la decisión de estar bien. Y para tomar esa decisión se necesita tener esperanza. Entonces, estos videos lo que tienen, el propósito que tienen detrás es infundir esperanza para que decidas estar bien. Y cuando decidís estar bien, entonces vas a encontrar la forma, vas a encontrar la manera adecuada, vas a encontrar el profesional adecuado, vas a encontrar el estilo de vida adecuado para que puedas tener esa calidad de vida que podés tener y que mereces tener. Así que gracias a todos los que me han acompañado en este vivo. Gracias por los comentarios, gracias por la gente que siempre me pone me gusta a las cosas que comparto. Este es un video un tanto más largo, después voy a compartir algunos segmentos que pueden resultar interesantes, pero desde ya muchas gracias por sumarte a este nuevo vivo de TikTok. Te mando un abrazo enorme, y que este día realmente sea un día muy beneficioso para vos.